Hola, buenos días. Vamos a empezar. Estamos atendiendo la parte de vectores, operaciones con vectores, sumas, restas, productos. Vimos que en productos hay dos tipos, el producto punto y el producto cruz. En el primero obtienes como resultado un escalar. Tenemos dos definiciones para el cálculo de este producto punto. Uno por componentes y el otro a través del ángulo y la norma de los vectores factores. En segundo lugar se tiene el producto cruz. De igual forma hay dos definiciones. Solamente hemos visto la primera. La segunda no es muy utilizada. La primera por componentes es vía un determinante de tercer orden, el cual desarrollamos por la regla de Sala. La segunda versión del producto cruz se utiliza más para interpretaciones geométricas. Vamos a ver un poco sobre esto. Bueno, tenemos nosotros dos vectores en el espacio de 3 dimensiones necesariamente. Entonces, la versión de componentes para el producto cruz es el siguiente. A cruz B es igual a primera fila del determinante, son los vectores unitarios, X, Y, Z, cachucha. Bien. La segunda fila debe ser el primer vector que tú estás multiplicando en componentes. Componente X, componente Y, componente Z. Y la última fila debe ser el segundo vector que tú estás operando. Componente X, componente Y, componente Z. Muy sencillo. Eso es todo. Y esto te da como resultado un vector. ¿Vale? Bueno, hay otra versión, te decía, que es en términos de el ángulo. El ángulo entre los vectores. Este ángulo debe ser el más pequeño. Es el mismo que en el producto punto. Imagina que tenemos lo siguiente. Este punto representa nuestro origen en 3 dimensiones. Si quieres puedes dibujar así el espacio, no importa. Y por aquí tenemos un vector. Este vector azul le voy a llamar A. Y por acá sale otro, que es el vector B. Se identifica el ángulo más pequeño entre estos. Debe ser este, porque el ángulo externo, que es este de acá, es más grande. El más pequeño lo tomamos como este y le llamo ángulo teta. Bien. Bueno, pues resulta que en función del ángulo teta y también en función de las longitudes de los vectores, esto mide norma de A, esto mide norma de B, podemos calcular el producto cruz como sigue. El cruz de A con B va a ser igual a la norma del primero, o sea, la norma del vector A, multiplicado por la norma del vector B, pero ahora va a ser el seno del ángulo más pequeño. Y esto lo vamos a multiplicar por un vector unitario n. Ese vector unitario n cumple la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es, no sé si ya la conozcan. Tengo desactivado el video para que lo vean. La regla de la mano derecha consiste en que vas a alinear tus 4 dedos que va desde el índice hasta el meñique. Estos 4 de la derecha, ¿verdad? Para empezar, identifiquen su mano derecha.
Estos 4 dedos los vas a alinear a lo largo del primer vector que está multiplicando. En este caso, el vector que aparece en este producto, el primero de ellos es el A. Entonces, ¿qué voy a hacer con mis 4 dedos? Voy a alinearlos a lo largo del vector A. ¿Sí? Los 4. Y voy a tender a cerrar mi puño. Ese sentido de cerradura debe ser a lo largo del ángulo θ, del más pequeñito. Voy a intentar juntar el vector A con el vector B a lo largo de ese ángulo. El pulgar, cuando yo haga esto, esta cerradura, el pulgar me va a decir a dónde se dirige el vector unitario. En este caso, en la imagen que tenemos aquí, si tú alineas tus dedos a lo largo de esto, del vector A, porque es el primero que aparece aquí, y tiendes a juntarlo o cerrar tu puño hacia el vector B a lo largo del ángulo θ, tu pulgar va a señalar hacia afuera de la pantalla. Inténtalo. Entonces, el vector unitario, en este caso, sale de la pantalla. Como es un vector, las flechas cuando vienen hacia ti, tú las ves como un puntito. Cuando entran a la pantalla se ve nada más la cola de la flecha y se representa como una cruz. Bien, entonces ese vector rojo que está en la imagen es justamente mi vector unitario n. Y la dirección de este se determina con la regla de la mano derecha. Ya te lo dije, 4 dedos a lo largo del primer vector. Tiendes a cerrar o a juntar el vector A con el vector B a lo largo del ángulo pequeño. Y el pulgar te dice hacia dónde apunta el vector unitario. Bien, así de fácil. Esta es la segunda definición del producto cruz. Componentes, la primera, y la segunda es a través del ángulo. Bien, ambas son equivalentes. La de arriba es la más común, la de abajo, la del ángulo, se utiliza para cosas más geométricas. No, realmente casi no la utilizamos en la práctica. Pero hay algo interesante del producto cruz, que es lo siguiente. Voy a dibujar nuevamente estos vectores. Imagina que aquí tengo mi origen. Aquí está. Dibujo el vector A, así. Dibujo el vector B, así. Bien. El ángulo más pequeño es este de aquí. Ok. Ahora imagina que tomo el vector A. Voy a construir un paralelogramo. Un paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores A y B. Como es paralelogramo, el nombre dice que sus lados deben ser paralelos. Tomo el vector A, lo copio y lo pego, pero esa copia lo voy a poner su punto inicial que coincida con la punta del vector B. Así, ¿bien? Y hago lo mismo con B, lo copio y esa copia lo voy a pegar acá. Su punto inicial que coincida con el vector A, una punta del vector A, ¿sale? Ahí está mi paralelogramo. Pues resulta que el área que encierra esta figura, esta superficie, esta área, vamos a poner un nombre, vamos a llamarle un área S de superficie. Esa área es igual al valor absoluto del producto cruz de estos vectores. Así, muy fácil. Esto sería área del paralelogramo. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que el producto cruz tiene una representación, una interpretación geométrica.
Y esa interpretación geométrica es el área de ese paralelogramo, cuyos lados son los vectores A y B. Muy fácil. Bueno, para eso se utiliza el producto cruz. A veces geométricamente tenemos vectores que forman lados de algunas figuras y a lo mejor es necesario el cálculo de esas áreas o volúmenes que cierran las figuras. Esas áreas y volúmenes se pueden encontrar localizando las coordenadas de los vértices. Las coordenadas de los vértices son estos. Pero es mucho más fácil trabajar con vectores que con coordenadas de vértices. Te ahorras muchísimo trabajo. Ese trabajo de más que tú haces, se hace en geometría analítica. En cálculo vectorial utilizamos vectores y nos facilita muchísimo las cosas. Entonces, el cálculo de esta área puede ser a través de esta fórmula tan simple, con un producto cruz de vectores. ¿Bien? Hay otra interpretación. Ahora imagina lo siguiente. Otra vez, aquí tenemos nuestro origen y vamos a construir un rectángulo en 3D. Bueno, uno de estos, un paralelogramo en 3 dimensiones. ¿Cómo lo hago en este caso? Déjenme copiar la cosa. Así. Tenemos otra vez esta cosa, ¿bien? Los vectores A y B. Pero ahora voy a construir un tercer vector. Un vector, digamos, de altura. Este de aquí. A este vector le llamo C. Recuerda que aquí los vectores que están jugando solamente son 3. El A, el B y el C. Las copias de A y B sirven para cerrar una figura, nada más. ¿Qué figura en este caso vamos a cerrar? Una en 3 dimensiones. Si lo ves, aproximadamente, ¿ves esto? ¿Qué es esto? ¿Qué figura es? Un cubo. No vayan a decir que es un cubo, ¿verdad? Porque no tienen... Un cubo tiene todos los lados iguales, es decir, los vectores A, B y C deben medir lo mismo, pero no necesariamente. ¿Y cuál es el nombre que recibe esta figura? Que fueron alquímica. Es como una caja, pero esa caja puede estar inclinada. No necesariamente está recta, puede estar inclinada. Entonces, esa caja se llama paralelepípedo. Bien. Y vamos a calcular el volumen de esta criatura. El volumen de esta criatura es muy fácil de obtener. Se encuentra con una fórmula, bueno, mira, es igual al área de la base multiplicada por la altura. Aquí la altura no es directamente el vector C, sino es una proyección. Este vector C tú debes proyectarlo sobre una vertical y esta sería la altura. Bien, entonces, no te la hago cansada. El volumen de esta criatura viene dado por lo siguiente. Es el área de la base. El área de la base es igual al producto cruz de estos vectores. Así. Pero esto, producto punto con el vector C en valor absoluto. Esta fórmula
combina los dos productos vectoriales, tanto el punto como el cruz. Bien. El paréntesis te dice qué es lo que debes hacer primero. Aquí te dice, primero ejecuta el producto cruz. El resultado de un cruz te da como resultado un vector. Y lo que resulte de ese cruz, que es un vector, va punto con el vector C. Es decir, aquí tienes un vector, punto, vector. Y vector, punto, vector te da como resultado un escalar. Y ese escalar geométricamente es el volumen de esa caja. ¿Vale? Este es un producto mixto, porque está combinando ambos, el cruz y el punto. Así, muy sencillo. Hay otras versiones de los productos mixtos. Podemos tener doble producto cruz, combinado con otros puntos. Hay muchísimas formas, pero la que tiene interpretación geométrica es esta de aquí. El cruz, punto, otro vector, es geométricamente el volumen de esa caja, cuyos lados son los vectores A, B y C. Geométricamente el cruz representa el área del paralelogramo, que está aquí. Solamente es eso. Bien. Fíjense cómo podemos aplicar estos productos vectoriales para el cálculo de algunas cantidades muy básicas, como es un área o un volumen. Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Calcular el área del paralelogramo cuyos lados son descritos por los vectores siguientes. El vector A es un vector de 3 dimensiones que le llamo 5,0,2. Y el vector B es otro de 3 componentes, menos 1,2,4. Bien. Queremos calcular el área del paralelogramo asociado a estos dos vectores. Lo primero que vamos a hacer es una especie de gráfica. La gráfica no es muy precisa, pero más o menos te orienta bien cómo está la situación. Entonces, no tienes que dibujar así exactamente tu espacio y localizar las coordenadas 502, este es X, este es Y, este es Z. Pero bueno, lo voy a hacer. El 502 es 5 en X, aquí está, 0 en Y, 2 en Z, por aquí está, entonces debe ser aproximadamente esto. ¿Bien? Y el vector de mi interés es este de aquí. Entonces, simplemente lo dibujo. Es este de aquí. Este es mi vector. 502. Y el vector B es menos 1 en X. Me voy para atrás una unidad. 2 en Y. 4 en Z aproximadamente. Y quedaría como por aquí. Bien. Este es mi vector B. ¿Cuál es el paralelogramo asociado a esta criatura? Pues vamos a cerrar la figura. Copio el vector A. Lo pego y esa copia la traslado hacia el vector B, de esta forma. Y lo mismo hago con B, lo copio y la copia la pego en la punta final del vector A. Bien, estos son las copias. Ese es el paralelogramo y lo que me interesa es calcular esta superficie. Bien, esa superficie, ¿cómo la obtengo? Tengo una fórmula. Voy a llamarle superficie S. Mi fórmula de esa superficie viene dada por este cruz. Bien. Bueno, de hecho aquí es la norma de este cruz. ¿Vale? Entonces solamente hay que calcular el producto cruz de esos vectores. Y después de eso, la norma. ¿Sale? Muy fácil. Nos recuerda un poco cómo hacer el producto cruz. Déjenme borrar un poco aquí. Está demasiado grande, no se requiere tanto.
Entonces, primero se calcula el cruz porque yo sé que mi fórmula para la superficie es la norma de este cruz. Así, ¿bien? Pero, ¿cuánto vale ese cruz? El cruz viene dado como un determinante. Primera fila son los unitarios, x, y, z. Segunda fila debe ser el primer vector que aparece aquí. Y en este caso es 5, 0, 2. Última fila debe ser el segundo vector. Y aquí es menos 1, 2, 4. Bien. Desarrollamos la cosa con Sarrus. Con Sarrus lo que debo hacer es copiar las dos primeras columnas y pegarlas como cuarta y quinta columna. Bien. Entonces, lo hacemos. X menos 5 menos 1, y 0, 2. Ahora dibujamos las diagonales positivas, son en este sentido. Todas ellas son más. Y diagonales negativas van a iniciar acá. Todas ellas son menos. Bien. Calculamos estas escrituras. Multiplicamos los elementos de las diagonales. No importa por qué diagonal inicies, todas las 6 deben ejecutarse. Bien, entonces voy a iniciar con la diagonal de las X, de las positivas, de izquierda a derecha. Observen, aquí hay un 0 en esta diagonal. Aquí hay un 0. En esta primera diagonal hay un 0. 0 escalar por 4 te da 0 escalar. 0 escalar por X vector te da 0 vector. Y el 0 no tiene signo, entonces no importa si le pones más o le pones menos. Segunda diagonal, que es esta de aquí. Bien, multiplicamos. 2 por menos 1 es menos 2, por más, menos 2, por y, menos 2y unitario. No olviden poner la cachucha o la flecha según sea unitario o no el vector. Porque si ustedes lo ponen así como y, yo pienso que es un escalar, y no es así. Lo que estamos haciendo aquí es un producto vectorial. Muchos ganaron planas por eso. Bien. Aquí, esta última diagonal positiva quedaría como más 10, z, cachucha. Vamos con las diagonales negativas, que son estas 3. Voy a empezar de derecha a izquierda. Quedaría menos 20 y unitario. 4 por 5, 20, por y es 20y, por menos 20 y unitario. Bien, siguiente, 2 por 2 por x por menos 4x unitario. La última, hay un 0. No importa lo que sea lo demás, te va a dar 0 vector. Y tampoco importa el signo, porque el 0 no tiene. Bien. Simplificamos. Primero las x. Las x solamente hay un término, que es este de aquí, quedando menos 4x cachucha. Las yes es este y este. Y esta operación te da menos 22 y cachucha. La z quedaría sola. Así. Bien. Lo puedo escribir como triadas. Como triada sería menos 4 en x, menos 22 en y, y 10 en z. Este es el producto cruz. Vale. Pero yo no quiero el cruz. Yo lo que quiero es la norma de ese cruz. Bien, porque la norma me va a dar la superficie de esta figura. Entonces calculamos la norma de esta criatura con Pitágoras. Bien, por lo tanto, la superficie va a ser igual a la norma del vector menos 4, menos 22, 10. Así. Y sería este elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado. Casi desaparecieron las minutas. Ok. Más este elevado al cuadrado y todo esto raíz.
Está mi calculadora. Aquí está. 4 al cuadrado es 16, más 22 al cuadrado, más 10 al cuadrado que es 100, te da 600. Raíz de 600 no es una cantidad exacta. Pero como es un ejercicio de aplicación, voy a aproximarlo. Y esto es 24.5. ¿Pero qué? Unidades cuadradas o unidades cúbicas. ¿Qué estamos calculando? Se está calculando una superficie. ¿Qué unidades debe tener? ¿Así nada más? ¿Unidades? Cuadrado. Cuadradas. Bien. Porque es un área. Listo, terminamos. Muy fácil. Es muy sencillo esto. ¿Vale? El área de esta figura plana es la norma de un cruz. Y se acabó. Eso es todo. ¿Dudas? No, profe. No. Están dormidos. Bien. Tenemos esta figura plana, así muy sencilla. Ahora, no, en otra no. No, para no trabajar tanto, mejor aquí mismo. Voy a dibujar el tercer vector, el que le va a dar la altura al paralelepípedo. Bien. Ese tercer vector va a ser este en color amarillo. Imagina que es un vector C, que sale así. Bien. Un vector C. Cierras la figura. Sería algo así. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer ahora con vectores es el cálculo del volumen que encierra la cosa. Muy sencillo. Tenemos una fórmula. El volumen que encierra la cosa viene dado por este producto mixto, que es el cruz de la base es A y B, punto la altura. Bien. Aquí el cruz de A y B ya lo tenemos. Ese cruz de A y B es el que obtuvimos, no es raíz de 600. Este raíz de 600 es la norma de ese cruz. Fíjate que no necesito la norma, necesito el cruz, punto, la altura. Bien. El cruz es este vector, menos 4, menos 22, 10. Y eso lo debo hacer producto punto con el vector C. Este vector C vamos a ponerle un nombre. Y bueno, vamos a darle unas componentes. El vector C es igual a 2, menos 3, 0. Así. Entonces vamos a hallar el volumen de esta criatura. Y es algo ya muy fácil de hacer porque ya tenemos el producto cruz de la base. ¿Vale? Entonces aquí ponemos volumen. Ese volumen B es igual al valor absoluto del cruz, ¿verdad? A cruz B, punto C, así. Calculamos valor absoluto, no lo olvides. El cruz de A y B, el cual ya tenemos, es menos 4, menos 22, 10. Punto, el vector C, y el vector C es el que nos inventamos ahorita. 2 menos 3, 0. 2 menos 3, 0. Cierro el valor absoluto.
Aquí está. ¿Cómo hago producto punto de vectores? Muy fácil, multiplico componente a componente, x por x, y por y, z por z. Y esos productos los voy a sumar. ¿Qué me da? Bien, los que sepan multiplicar es menos 4 por 2, te da menos 8. Menos 22 por menos 3 te da más 66. 10 por 0 te da 0, valor absoluto. Estas cuentitas te dan menos 8 más 66 son 58. Valor absoluto de 58 sigue siendo 58. Terminamos. Pero estamos midiendo un volumen, por lo tanto esto se expresa en unidades cúbicas. ¿Vale? Este sería el volumen de la cosa. Y listo, se acabó. Bien, es muy fácil emplear esas fórmulas. ¿Alguna duda? Vamos bien. Creo que aquí estamos viendo la segunda, digamos, forma del producto vectorial. Y cuya interpretación es el área. Y si lo mezclas con un punto, sería el volumen de una figura cuyos lados son los vectores. Es algo muy básico, demasiado fácil. Vamos a ver algo más interesante. Algo llamado ecuaciones paramétricas de la recta. Ya nos aproximamos al final de la unidad. ¿De qué va esto? Es algo muy sencillo. Se van a reír de lo fácil que es. Nosotros conocemos la ecuación de la recta. La recta es, geométricamente, estos son tus ejes, X, Y, Z. E imagina que tú tienes una recta en el espacio. Así. Esta. Bien. La recta por sí misma no tiene dirección. No podemos decir esta recta apunta en este sentido o apunta al revés, porque ya no sería una recta, sería un vector o una flecha. La recta es esta. Bueno, ahora, imaginemos lo siguiente. Voy a suponer que yo tengo un vector paralelo a la recta. Paralelo me refiero a que nunca van a chocar entre sí. Ni la recta con el vector. Bueno, la recta y el vector no van a colisionar, no se van a cruzar en ningún punto. Bien. Este vector voy a llamarle vector V. Y el vector tiene componentes. V1, V2, V3. A lo mejor conocemos el vector, a lo mejor no, no lo sé. Bueno, la recta tiene infinitos puntos. Los puntos que contiene la recta es este, y entre ellos hay más, ¿verdad? Está compuesta de infinitos puntos, muchísimos. Todos esos y más, porque la recta se extiende todavía indefinidamente. ¿Bien? Bueno, imagina que nosotros conocemos las coordenadas de un punto, solo de uno. Y ese punto es este azul, porque sí. Bien. Este punto vamos a llamarle punto P. Y el punto P tiene coordenadas x0, y0, z0. Así. Son coordenadas, no es un vector. Tú conoces este puntito de la recta. Y conoces un vector paralelo a la recta. Significa que la recta y el vector no van a cruzarse en ningún momento. ¿Bien? Bueno, dada esta información, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la recta?
en función del punto P y del vector paralelo. Muy fácil. Vamos a localizar un punto arbitrario sobre la recta. Arbitrario me refiero a que puede tener coordenadas variables. Supongamos este. Este le llamo punto Q. Y como es una coordenada variable, voy a ponerle X, Y, Z. Cuando tiene índices, la coordenada significa que es fijo. Cuando no tiene nada, significa que es variable. ¿Bien? Bueno. Puedo dibujar un vector entre el punto P y el punto Q, que inicie en P y termine en Q, o al revés. Voy a dibujarlo de tal forma que el vector que yo sobre la recta tenga el mismo sentido que el vector V. Entonces, el vector que te digo debe iniciar en P y debe terminar en Q. Ese vector sería este de aquí. Bien, así. Como los extremos de este vector tienen nombre, P y Q, el vector verde se llama PQ, así. ¿Y cómo puedo calcular las componentes de este vector? ¿Se acuerdan? Cuando conoces los extremos. Punto final menos punto inicial. Estaba en su tarea número 1 de la unidad 2. Hagan una todos. Bien. Aquí el vector PQ es punto final menos punto inicial. En este caso, el punto final es el punto Q. Y el punto inicial es el punto P. Sustituyo. Q es X, Y, Z, menos el punto inicial, que es P, y P tiene coordenadas X0, Y0, Z0. Resto estos puntos. Puedo hacerlo porque tienen la misma dimensión. No se puede simplificar porque observa que aquí es X y aquí es X0. Y, Y0, Z y Z0. No puedo reducirlos. Entonces el vector PQ sería igual a X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Bien, así. Ya tengo el vector PQ, el vector verde. Pero ese vector verde es paralelo al vector V. Que sea paralelo significa que yo puedo tomar el vector V y lo puedo hacer coincidir con el vector, bueno, lo puedo poner sobre la recta. Sin embargo, un vector es más grande que el otro. En el siguiente video lo terminamos, quedan unos segundos y no me alcanza. ¿Bien?